Al ver que se retiraban hacia el bosque, el enemigo dejó caer sus arcos y sacó sus espadas, cargando hacia ellos. Había enemigos por todas partes, corriendo hacia ellos como un enjambre de langostas. La habilidad con la espada de Chu Qiao fue asombrosa mientras corría como el viento. Tiró de Li Ce mientras Tai Yu y los demás luchaban por alcanzarlo. En este momento, no quedaron más de 50 hombres. Todos estaban empapados en sangre y gravemente heridos. Ya no podían luchar. El pensamiento de Chu Qiao rápidamente mientras miraba a los enemigos a su alrededor. Mató despiadadamente a 6 de ellos con un golpe de su espada. 2 vidas valiosas de experiencia en artes marciales, junto con años incansables de entrenamiento valieron la pena en esta batalla de guerrillas, lo que le permitió tener la ventaja. Aunque era pequeña, pudo usar el terreno a su favor mientras se abría paso por el bosque. Nadie podría igualarla. Qiao Qiao, Qiao Qiao. Li Ce gritó de repente. Chu Qiao se volvió hacia él cuando vio a un enorme guerrero acercándose a él con una enorme espada en la mano. Tai Yu estaba cubierto de sangre. Ya no podía aguantar más. Chu Qiao saltó en el aire pateando su hombro. La espada que ella empuñó cortó el aire y la mejilla del hombre y alcanzando su hombro. Gimió mientras se tiraba al suelo, resquebrajándose el cráneo. Sangre salpicó por todas partes. De repente, un dolor agudo le atravesó el hombro. Levantó una ceja mientras la usaba en el dorso de su palma izquierda para buscar la daga que estaba escondida debajo de sus costillas. Al instante, lo clavó en los ojos de su atacante. Con su mano derecha, ella agarró una lanza que estaba siendo empujada hacia ella. Cuando su oponente estaba retrocediendo, ella aprovechó la oportunidad para apuñalarlo con su espada. Luego saltó en el aire, aterrizando una patada circular en su cabeza mientras empujaba su espada a través de su corazón. Qiao Qiao. La expresión de Li Ce palideció de miedo. Corrió hacia adelante tirando de Chu Qiao en sus brazos. «Estás herido. No te preocupes por mí. Tiuyu, llévate a tu maestro y dirígete al oeste». «No, no te dejaré atrás». Li Ce quedó obstinadamente arraigado en el lugar mientras levantaba una espada, jugando con ella mientras decía severamente: «Pequeños ladrones. Venid a mí». Antes de que pudiera atacar al enemigo, se golpeó con la espada, haciendo que cayera al suelo. «Idiota», rugió Chu Qiao mientras lo arrastraba. Ella ordenó: «Sígueme». La espada destructor de la luna era increíblemente fuerte. Cortó la espada del enemigo como si fuera mantequilla. Todo lo que quedó en su mano fue un corto trozo de acero. El resto de las tropas lo remataron cuando pasaron corriendo. Cayó al suelo en un lío sangriento. Pasando por encima de los cadáveres del enemigo, Chu Qiao corrió por el bosque, llevando a todos a la cima de una colina. Un río rugía debajo de ellos mientras las olas golpeaban las orillas. La capa de hielo que cubría el río acababa de romperse cuando fragmentos de hielo se deslizaban dentro del agua. «Saltad abajo», Chu Qiao gritó mientras metía el pie en el estómago de un asesino. «Ah», Li Ce frunció el ceño mientras se encontraba al lado de Chu Qiao, estirando su cuello mientras miraba por el borde. «Qiao Qiao, nos congelaremos hasta morir. Puedes quedarte aquí si quieres morir». Li Ce vaciló mientras estaba de pie en la cima de la colina. Después de varios intentos, no pudo reunir su coraje. De repente, un hombre cargó contra ellos mientras blandía su espada, tratando de emboscar a la chica que estaba actualmente comprometida con el enemigo. Sin saber de dónde venía su coraje, el príncipe Tang cogió una enorme roca y la tiró a la cabeza del hombre. Con un ruido sordo, su cráneo fue aplastado mientras bajaba la colina, inconsciente. Jaja. Li Ce estaba encantado de que su ataque hubiera funcionado mientras continuaba lanzando piedras al enemigo.
Cuando sus hombres vieron a su príncipe mostrando su destreza, todos comenzaron a seguir su ejemplo. El impulso del enemigo comenzó a ser suprimido. «Vete, rápido». Li Ce estaba absorto en la batalla cuando Chu Qiao se giró y lo sostuvo, arrastrándolo por la pendiente. Con una zambullida todos saltaron al agua y se enfrentaron al frío. Chu Qiao y Li Ce se hundieron instantáneamente bajo la superficie. Chu Qiao se mantuvo tranquila mientras nadaba río arriba. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, no podía salir a la superficie. Estaba enfurecida mientras miraba hacia abajo. Li Ce sostenía una enorme roca entre sus brazos, como si fuera un ladrillo dorado. Ella le lanzó un puñetazo en la espalda mientras le arrebataba la roca. Antes de que pudieran llegar a la superficie, escucharon un aluvión de flechas que entraban al agua. Se escuchaban lamentos de dolor por todos lados. Tiu Yu y el resto han perecido, Chu Qiao pensó. Un tonto puede tener suerte a veces. Tirando de Li Ce, ella continuó buceando. La corriente era increíblemente rápida. Después de un tiempo, ambos resurgieron. Aunque el enemigo estaba haciendo todo lo posible por mantenerse al día, no fueron lo suficientemente rápidos. En poco tiempo, no estaban a la vista. Los labios de Chu Qiao comenzaron a palidecer, con sus hombros estaban empapados en sangre. Su fuerza estaba drenando de su cuerpo. Qiao Qiao, Qiao Qiao. La voz de Li Ce comenzó a ser cada vez más borrosa. Chu Qiao luchó mientras giraba la cabeza hacia él. Mientras remaba duro, dijo, «Tienes que resistir. Vamos a estar fuera de peligro». Esta fue la primera vez que Li Ce le habló en tono serio. Su expresión era pálida y sus labios eran espantosos. A su mirada le faltaba la felicidad de su yo habitual, pero en su lugar había un tinte de seriedad. Exudaba un aura completamente diferente. Chu Qiao quería hablar con él. Intentó abrir la boca, pero no salió nada. Se estremeció de frío. La inmensa pérdida de sangre le había hecho daño. El río se tiñó de rojo mientras los gritos del enemigo hacían eco continuamente desde lejos. Gradualmente, las balizas en otras colinas empezaron a arder. En ese momento, parecía que estarían en problemas sin importar a dónde fueran. El gran asesinato a gran escala dirigido por el enemigo había movilizado a un número inimaginable de hombres. Ya no se oía el ruido de los guardias a sus lados. Las olas comenzaron a hacerse más fuertes por segundo a medida que la noche comenzó a caer. El río estaba muy frío y comenzaba a acelerarse. Chu Qiao y Li Ce se quedaron sin aliento cuando cayeron sobre el borde de una cascada. Se lanzaron por el aire y Li Ce apretó su agarre alrededor de la chica. Capítulo 20. Ansun cerró su mapa mientras miraba a sus hombres que estaban a su alrededor. Hay simplemente dos objetivos de esta misión. El primero es rescatar con éxito a Chu Qiao. El segundo es nunca exponer vuestra verdadera identidad. Si os atrapan, debéis saber qué hacer. A Ying y el resto asintieron y dijeron: «Lo entendemos. Entonces iros». Todos rugieron al unísono. Liderando a sus hombres, todos se fueron en un instante. A Ying se quedó detrás para proteger a Yansun. Murmuró: «Maestro, ¿sabe quién ha emboscado al príncipe Tang?» Yansun sacudió su cabeza y replicó: «No lo sé, no hay mucha información. Hay demasiados sospechosos. Ya no es importante. Una vez muera Li Ce, los imperios Xia y Tang entrarán en guerra. No tenemos nada que perder de esa guerra. Ya que todos tenemos objetivos similares, ¿por qué no les echamos una mano? Además, si Li Ce fue con Achu, ya estará muerto». Tras eso, una sonrisa se esparció en su cara. Murmuró mientras alzaba la cabeza: «Incluso los dioses nos ayudan. Más asterisco más asterisco más».
Incluso aunque estaban increíblemente acostumbrados a ir por la selva, la vista de incontables antorchas en sus talones cada vez que ascendían por una colina hacía que pareciera que había depredadores que se mordían las colas. No tuvieron tiempo para descansar, ni tampoco otras opciones de escape. Solo podían correr más profundo en la densa selva y atravesar las escarpadas montañas. Cuando finalmente sacaron a esos hombres de la cola, ya estaba completamente oscuro. Finalmente se perdieron sin idea de dónde estaba Zheng Wang. La noche era fría y brumosa. Temprano en la noche, incluso hubo una lluvia ligera, lo que hizo que la temperatura bajara drásticamente. Para evitar que fueran descubiertos, no se atrevieron a iniciar un fuego. Chu Qiao y Li Ce se sentaron en un arbusto denso. La frágil y flaca chica tendida junto al tronco del árbol. Sintió como si sus huesos se estuvieran desmoronando. Las numerosas heridas en su cuerpo sangraban continuamente, el dolor era simplemente insoportable. La herida de flecha en su hombro era especialmente seria, un ligero movimiento causaría un dolor insoportable. La inmensa pérdida de sangre hizo que se sintiera cansada y débil. Todo lo que quería hacer era dormir. Sin embargo, años de experiencia le dijeron que este era el momento crucial para escapar. Si ella dormía, no se despertaría. Qiao Qiao. La voz de Li Ce sonó junto a su oreja mientras le colocaba un abrigo sobre los hombros. Chu Qiao frunció el ceño mientras levantaba la cabeza para mirar al hombre arrodillado a su lado. Seguía sonriendo mientras decía, mi ropa está seca. La ropa de Li Ce ya no era fragante. Después de estar empapado en el río y escapar a través de la selva, solo quedaba una tela arrugada y rota. Había manchas rojas oscuras que manchaban sus ropas rojas. ¿A qué desafortunado asesino pertenecía? Y. Con un ligero movimiento, el hombro de Chu Qiao comenzó a sangrar de nuevo. Li Ce se quedó sin aliento cuando la sonrisa desapareció de su cara pálida. Apuradamente aplicó presión sobre su herida cuando dijo: «Está sangrando de nuevo. ¿Qué podemos hacer?» «No es nada». La frente de Chu Qiao estaba muy unida. Ella rasgó un trozo de su camisa mientras cubría la herida a toda prisa. Dijo: «Siéntate». Los ojos de Li Ce se abrieron con confusión. «Siéntate». La chica comenzó a fruncir el ceño con impaciencia. Aunque sonaba débil, era increíblemente contundente. «No tenemos mucho tiempo. Tenemos que descansar mientras podamos». «De acuerdo». Li Ce se sentó con seriedad. Después de meditar un rato, le preguntó: «Qiao Qiao, ¿conoces a esos hombres? Si tienes tanta energía, puedes guardarlo para más tarde. Eso me ahorraría un montón de problemas. Te mataré si te atreves a molestarme mientras descanso». El príncipe Tang se quedó en silencio mientras se sentaba en el suelo, sus ojos se movían inquietos. Por supuesto que ella quería saber quién lo hizo. Sin embargo, había demasiados objetivos. Ella no pudo encontrar una pista en ese momento. Si Li Ce fuera asesinado en las afueras de la ciudad de Zheng Wang, el Imperio Tang sería el primero en atacar. La guerra entre el Imperio Tang y Xia sería inevitable. Si estos imperios fueran a la guerra, mirando el panorama general, los imperios que se beneficiarían serían el Imperio Song que bordeaba el Mar del Este, Da Wang en el sur y Quan Rong en el noroeste. Especialmente en el Imperio Song, su economía próspera y sus abundantes recursos serían definitivamente el objetivo de los países en guerra. El Imperio Tang y Xia harían todo lo posible por poner al Imperio Song de su lado, haciendo que el poder militar del Imperio Song aumentara a pasos agigantados, ocupando una posición estratégica. Desde la perspectiva de la política interna, la muerte de Li Ce significaría que no habría sucesor del trono Tang. Las sectas religiosas que tenían linaje real tendrían la oportunidad de ascender al trono.
Los hermanos del emperador Tang también podrían. Todos querían una parte de los vastos territorios de Tang. Desde la perspectiva del imperio Xia, solo las familias imperial y real tenían la habilidad de tirar de este acto. Sin embargo, con la reciente caída del clan Mue, Yan Sun matando a Mue Sifeng y Wei Ying con un cuchillo prestado, las familias reales se vieron sumidas en la paranoia y el miedo. La estabilidad política dentro del imperio Xia se había originado a partir de la distribución equitativa del poder entre las familias imperial y real. Una vez que se rompió el equilibrio, inevitablemente conduciría a una serie de golpes sangrientos. Wei Wang, Suzmu King y el resto fueron increíblemente astutos, nunca podrían darse cuenta de la crisis oculta bajo la cobertura de la prosperidad, instigando el caos con una sola mano. Por lo tanto, el emperador Xia no tuvo más remedio que confiar en los poderes de las familias reales. Sin embargo, también existía la posibilidad de que las familias reales hubieran aprovechado esta oportunidad para consolidar su poder sobre los militares. Lo que más preocupaba a Chu Qiao era que Yan Sun estaba detrás de todo esto, con el gremio Da Tong apoyando sus planes. Si ese fuera realmente el caso, las cosas se pondrían bastante incómodas. Tal vez en toda la ciudad de Zhenguang, solo Chu Qiao conocía el verdadero alcance de la autoridad de Yan Sun. Desde su perspectiva, eliminar a Li Ze fue sin duda una buena estrategia. Si Li Ze muriera, Zhenguang se hundiría en el caos, ya que la confianza entre las familias nobles y la familia real se destruiría instantáneamente. Los imperios Tang y Xia reunirían tropas para la guerra, el imperio Song aprovecharía esta oportunidad para rebelarse con los Quanrong siguiendo su ejemplo en el norte. Todo el continente occidental Meng caería en la anarquía y se vería envuelto en las llamas de la guerra. En ese momento, el emperador Xia no tendría que esforzarse para enfrentar a Yan Sun e incluso podría tener que confiar en los ejércitos de Yan Bei para resistir a Quanrong en el norte. En ese instante, Yan Sun sería instantáneamente impenetrable y ganaría la delantera. Si este incidente ocurrió realmente por manos de Yan Sun, debería encontrar formas de exponer sus huellas, enviar a Li Ze y desviar la culpa a las familias nobles. Si Yan Sun no era la mente maestra, entonces, dado que ella ya había comprendido los beneficios potenciales para Yan Bei, y considerando el panorama general, debería aprovechar esta oportunidad para seguir la corriente. El código de conducta de los agentes diría que hay que pensar en el panorama general en todo momento. Ningún sacrificio es demasiado grande para el intercambio de la mayor ventaja posible para las fuerzas amigas. Chu Qiao apretó la mano fuertemente. La daga escondida en su cintura brillaba con un brillo macabro que casi le perforaba la piel. Se negó a pensar en cómo llegó a la costa después de desmayarse, cómo Li Ze la llevó y se tambaleó a través del bosque. Cómo gritó su nombre una y otra vez con preocupación y ansiedad. Sin mí, habría muerto en el asesinato inicial. Medida por medida, los cielos son muy justos. Chu Qiao entrecerró los ojos y sus dedos se deslizaron hacia su daga. Componiéndose a sí misma, borró rápidamente esas emociones no pragmáticas. Siempre sabía lo que tenía que hacer, como si llevara a cabo una misión. Estos 8 años, el deseo de ir a Yan Bei nunca había dejado de existir. Aparte de eso, nada más era importante. Con grabados discretos, la daga de hierro metódico, liviana y compacta, estaba oculta en tela. Teniendo en cuenta la madurez de la metalurgia en el momento, este ya era un producto de alta tecnología más allá de la experiencia técnica de esta era. En el momento en que tocó el arma todo se volvió claro. Todas las emociones que se suponía que no debían existir desaparecieron en un instante, y ella rápidamente volvió a ser un agente apropiado de sangre de hierro. Pellizcando la hoja con su dedo medio e índice, la desenvainó, la giró hacia el agarre de sus palmas y salió.
Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, cuando Li Ce saltó bruscamente, entrando en pánico y gritando: «Qiao Qiao, ten cuidado». Un gran perro vino de detrás de Chu Qiao. En una fracción de segundo, mordió la muñeca de Li Ce que había usado para proteger a Chu Qiao. Desde donde estaba el cuerpo de Li Ce, surgió un perro aún más grande. El camino de la daga amenazadora no cambió. Siguiendo su impulso, apuñaló la arteria carótida del canino. Con un giro extra tiró la daga horizontalmente. Sangre salpicó. Aullidos. Chu Qiao se dio la vuelta y dio una patada en la cintura del otro perro. Con un chillido, cayó de costado. 6 hombres de negro aparecieron en un destello desde el bosque, con los rostros cubiertos por bufandas. Su feroz mirada y sus pasos constantes hablaban de su inmenso dominio de las artes marciales. Chu Qiao avanzó un poco y tiró de Li Ce, que había estado sorprendentemente firme en soportar el dolor de su herida. Lentamente sacando el destrozador de la luna, su mirada fría se fijó en las 6 personas. Cuando los maestros pelean, el ritmo sería rápido hasta el clímax. La espada, como un cuchillo caliente cortando mantequilla, rompió las cuchillas de 2 hombres y cortó el hombro de otro. Siguiendo con una patada en la pierna, la mano izquierda de Chu Qiao arañó el cuello de otro hombre. Con un chasquido, resonó el sonido de los huesos dislocándose. Sin tiempo para siquiera soltar un grito de angustia, el hombre se desplomó en el suelo, un cadáver sin vida. En solo un instante, uno murió y otro resultó herido. Su destreza de combate no tenía paralelo. En este punto, los otros 4 ya se habían separado y se habían precipitado. 2 hacia Chu Qiao, y 2 hacia Li Ce. Cuando Chu Qiao se dio la vuelta, desde su visión periférica vio a un asesino dirigiéndose hacia Li Ce. Con el ceño fruncido, lanzó la espada. La cuchilla hizo un sonido estridente mientras cortaba el aire, dando la impresión de un golpe atronador. En un abrir y cerrar de ojos, el fuerte sonido de los huesos resquebrajados resonó. El ataque repentino fue letal y veloz. Antes de que pudieran reaccionar, su visión se volvió negra. Sangre, mezclada con sus cerebros, brotó. Casi al mismo tiempo, un grito de angustia llegó frente a Li Ce. Justo cuando el asesino estaba a punto de golpearlo, una cuchilla afilada atravesó la espalda del asesino y salió por su pecho. La hoja empapada de sangre se detuvo de manera constante, justo antes de tocar a Li Ce. Blanco como una sábana, Li Ce estaba horrorizado. Pero antes de que tuviera la oportunidad de soltar un grito, el último asesino saltó. La joven se adelantó y sacó el destrozador de la luna del cuerpo del asaltante muerto. Con un rápido movimiento, le cortó la muñeca, le dio la vuelta a la hoja y le cortó el codo. Arrebatando su espada, ella giró su cuerpo y le abrió el estómago. Con un movimiento ágil como el agua que fluye, el asesino, que estaba fieramente sediento de sangre hace unos momentos, se quedó con incredulidad. Después de haber sido destripado, la sangre brotó de su enorme herida y con un fuerte golpe, se estrelló contra el suelo. La joven luego retomó su postura original. El viento frío rozó su cuerpo, y la sangre en su cabello goteó. Desde el momento de la emboscada hasta ahora, todo había sucedido en unos pocos parpadeos del ojo. Pero en esos pocos momentos, se puso a prueba el coraje, el juicio, la velocidad y las habilidades de ambas partes. Obviamente, como sugirió el resultado, esta maravillosa agente del siglo XXI sería un poco mejor. Qiao Qiao. Li Ce corrió y la abrazó en sus brazos. Gritó emocionado: «Eres increíble». Indiferente, Chu Qiao lo empujó a un lado. Su mirada fría miró hacia las profundidades del bosque y ella audazmente declaró: «Todos podéis dejar de esconderos». Li Ce quedó perplejo y su expresión de júbilo fue reemplazada instantáneamente por la de seriedad.
Dándose la vuelta, 4 hombres también vestidos de negro salieron de la densa jungla. Sus cuchillas seguían enfundadas. Aparentemente acababan de llegar. Los 4 miraron a la frágil joven y sintieron que un escalofrío recorría su espina dorsal. Eran solo un par de docenas de pasos por detrás del equipo anterior, pero en ese corto tiempo hubo 6 muertos y un herido. ¿Cuánta fuerza tenía esta chica aparentemente vulnerable? La cara de Chuqiao se llenó de arrogancia, y ella fríamente miró a los 4 burlonamente. Con un resoplido, ella preguntó: ¿uno por uno, o todos a la vez? Los 4 ignoraron cautelosamente su pregunta y desenvainaron sus cuchillas. Con otro resoplido, Chuqiao soltó la espada. Luchar con personas como vosotros, incluso con las manos desnudas, se consideraría una intimidación. Los 4 fueron tomados por sorpresa, y posteriormente, sus ojos se llenaron de alegría. En su corazón, aplaudieron al ver que esta estúpida dama estaba demasiado confiada. Podrían haber parecido idiotas, pero nunca habían visto la idiotez hasta este punto. Siendo asesinos, la moral y el honor de los principios de Yangwu podrían ser ignorados de todos modos. Preocupados por perder su iniciativa, soltaron un rugido y simultáneamente se lanzaron hacia ella. Las hojas afiladas brillaban a la luz de la luna y los bordes despiadados exudaban una presión amenazadora invisible que se abría paso en los poros de Chuqiao. Pero la joven se quedó quieta con total compostura. Sus labios formaron una sonrisa sarcástica, como si los ignorara por completo. Los 4 aplaudieron internamente y querían aprovechar esta oportunidad para finalmente lograr su misión. Sin más vacilaciones, todos se lanzaron con un impulso impactante y atronador. Chuqiao se movió de repente. Con un simple movimiento de su muñeca, 4 cuchillos punzantes aparecieron del aire. Las cuchillas eran aerodinámicas, con una superficie pulida similar a un espejo, como si fuera una obra de arte. Esos 4 asesinos definitivamente no estaban en el estado de ánimo para admirar la belleza de las espadas. Sus rostros se torcieron en shock ya que sus ojos estaban ahora llenos de horror. Frente a un arma homicida que era más rápida que la espada y más difícil de esquivar, nadie estaría sin preocupaciones ni miedo. Pero ya era demasiado tarde para retirarse. Chuqiao agitó su muñeca y los 4 cuchillos, como segadores que perseguían sus vidas, salieron disparados. En una distancia tan cercana, no había forma de esquivar. Como si las cuchillas tuvieran ojos, los 4 cuchillos se clavaron con precisión en las gargantas de cada asesino en rápida sucesión. La sangre brotó y los 4 asesinos ni siquiera tuvieron la oportunidad de exclamar sobre el subterfugio antes de sucumbir a sus heridas. Al ver cómo los 4 asesinos fueron aniquilados tan rápidamente, Li Se quedó completamente aturdido por un momento con la boca abierta. Solo después de unos momentos, él explicó: Qiao, eso fue despreciable. Sin saber si eso era un cumplido o un sarcasmo, Chuqiao solo lo miró con frialdad y de repente perdió fuerza y se desplomó. ¡Oh Dios mío! Tu herida está sangrando de nuevo. Chuqiao se quedó sin energía para preocuparse por Li Se. Mirando al último asesino que estaba tendido en la distancia, ella le ordenó al hombre: «Ve, mátalo». «Claro», respondió Li Se rápidamente, y después de sentirse en el suelo por un rato, tomó una roca y corrió hacia el asesino que se había desmayado por haber perdido demasiada sangre. HMPH. ¿Te atreves a emboscarme? Te enviaré con tu creador ahora. Con eso, Li Se levantó su brazo y golpeó al hombre con la roca. ¡Ah! Un grito ensangrentado resonó. Chuqiao frunció el ceño y Li Se tampoco se veía bien. Su ataque confiado no solo no mató al hombre, sino que despertó al asesino. Sintiendo dolor, el hombre gritó, y definitivamente se había extendido mucho.
Todos los enemigos dentro de unas pocas millas deben haber sido alertados por el ruido. La mirada de Chu Qiao ya estaba más allá de la furia. Perdiendo la compostura, Li Ze cubrió apuradamente la boca del asesino, mientras que la otra mano golpeó con la roca en una rápida sucesión de golpes. En unos instantes, la cabeza del asesino quedó como una horrible masa de masa orgánica, irreconocible. Chu Qiao no pudo evitar sentir lástima por el asesino. Se lo consideraba bastante experto en artes marciales, pero murió a manos de un idiota y de una manera tan sangrienta. Qiao Qiao, puedes seguir caminando. Li Ze se acercó, frotándose las manos con vergüenza. Mirándolo fríamente, ella usó la vaina para sostener su cuerpo. El sonido de la cascada rugió, las llamas de las antorchas brillaron en la distancia, estaban rodeados de enemigos y no sabían de qué dirección llegaría el emperador. No podían permitirse ser descuidados. Qiao Qiao, ese movimiento justo ahora fue tan poderoso. ¿Puedes enseñarme? Qiao Qiao, ¿crees que esos pocos fueron asesinados por las espadas voladoras o porque estaban tan enfurecidos por ti que murieron? Creo que 2 de ellos no cerraron los ojos. Debe ser porque no pudieron descansar en paz. Qiao Qiao. Cállate. Espetó ferozmente y volvió su atención a explorar el frente. Casi se había olvidado del plan anterior de hacía un rato. Pensó en el perro que acababa de herirle la muñeca a Li Ze con una herida de 1 pulgada. Bueno, tomémoslo como un interés y dejémoslo vivir un poco más. Li Ze, quien se había quedado atrás, no tenía la menor idea de cómo ese perro había salvado su vida. Simplemente miró su herida cerrada con ira, quejándose tristemente. En mi palacio hay una manada de perros. Si escogiera uno al azar, podría vencer fácilmente a 8 o 10 de ellos.